solo grabo el audio nada más. Hoy tenemos les decía, la parte número 7 de lo que llamamos los 36 milagros de Jesús. Y hoy vamos a estar tocando el octavo milagro. Básicamente el octavo y el noveno milagro van de la mano. Ambos están en capítulo 9 de Mateo, en los versos del 32, déjeme ver, del 27 al 34. En el verso 27 están los dos ciegos que reciben la vista, que es el milagro que vamos a estar estudiando hoy. Y en el verso 32 al 34 lo titulan aquí en la Biblia el mudo que habla. Y que el Señor dice que sanó a un mudo. Yo creo que ahí hay una mala apreciación del milagro, porque eh, los mudos no hablan porque no oyen. Entonces, cuando una persona no oye, no aprende a hablar. Lo que sí podemos rescatar es que en el verso 32 dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Eso sí, esa parte de que estaba endemoniado. Pero vamos a hablar del milagro que aparece a partir del verso 27 de este capítulo 9 del libro de Mateo. Vamos a leerlo, vamos a hacer pequeños énfasis en el detalle del texto. Es realmente muy cortito, los textos es muy poquito, son dos versículos, a ver, uno, dos, tres, cinco versículos son los que vamos a estudiar ahora. Y el texto inicia de la siguiente manera. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo. Empecemos por rescatar lo que ellos hacen cuando ven a Jesús. Empiezan a gritar. Dar voces es hablar a voz muy alta o dar gritos. De ahí que cuando la traducción pone lo que ellos están gritando, lo mete entre signos de admiración, para darnos a nosotros el énfasis de lo que está sucediendo. Eso es lo que trata de transmitir el traductor. ¿Qué es lo que gritan ellos? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto es muy hermoso desde que empieza el texto, porque lo que ellos están pidiendo principalmente es lo que todos deberíamos de pedir de parte de Dios, y es la misericordia. Aunque la misericordia es algo que Dios da de manera unilateral, Él es el que toma esa iniciativa. Recordemos que cuando nosotros hablamos del perdón, el perdón se da ante lo que es el arrepentimiento. Una persona se arrepiente y entonces por consecuencia obtiene el perdón. Pero la misericordia es algo que antecede al arrepentimiento. Incluso la misericordia se ve como un perdón anticipado. Antes de que el individuo haya faltado, sea hombre o sea mujer, haya faltado al Señor, el Señor ya aplica la misericordia. De ahí la importancia de poder entender lo que es la misericordia que viene de parte de Dios. Entonces ellos llegan y le piden, le gritan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y esto de hijo de David es importantísimo poderlo notar, porque esto es una expresión mesiánica, o sea, es una expresión que se daba a la persona o al que ellos consideraban que iba a venir como el Mesías. ¿Y por qué es importante observar eso? En primer lugar, porque estos dos milagros, el que vamos a estudiar hoy, que es el de los ciegos que reciben la vista, y tanto como el del hombre mudo endemoniado, estos dos milagros aparecen única y exclusivamente en el libro de Mateo, no aparece en otros evangelios. La razón es porque Mateo escribe en a un público judío, se dirige a ellos. Ese es el público al cual Mateo le está escribiendo anunciando al Mesías. Cuando Mateo resalta estos dos milagros, está resaltando dos milagros mesiánicos. De ahí que pone y subraya o pone dentro de un énfasis a considerar que ellos están gritando, hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. El verso 28 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos,
Y Jesús les dijo, y préstele atención a esto porque vamos a empezar a desgranar estos versículos. ¿Creéis que puedo hacer esto? Es interesante cómo el Señor lo pregunta y no es la primera vez que el Señor hace ese tipo de preguntas. ¿Creen que puedo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos acercarnos al Señor, acercarnos a Hashem, acercarnos a Jesús, acercarnos de una forma para solicitar algo, pero lo primero que nosotros tenemos que tener como concepto de fe es creer. Pero no solo creer que es Dios, sino creer que lo que nosotros le podemos solicitar a Él lo puede hacer. Pero aquí no se trata de si Él puede o no puede, porque ahí es donde está justamente el error de la oración moderna. Y le digo la oración moderna y ahorita vamos a profundizar un poco más, porque todo lo que estamos estudiando el lunes, lo que estudiamos el viernes, incluso lo que estudiamos en la iglesia los sábados y ahora domingo que vamos a visitar, si así Dios lo permite, la familia de allá de Turrialba, todo está entrelazado y todo tiene que ver con aspecto de fe y aspecto de oración. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al Señor en oración, nosotros tenemos que saber cómo orar, saber cómo acercarnos a Dios, saber cómo conducirnos. La iglesia moderna, y le llamo la iglesia moderna para ubicarnos en nuestro tiempo, ha tenido la tendencia en los últimos años de acercarse a Dios de una manera irrespetuosa. Cuando el hombre viene y empieza a gritar que yo decreto, yo declaro, yo demando, yo reclamo, en ese momento no se está dirigiendo a Dios de una manera reverente, sino se está dirigiendo a Dios como si fuera una persona que tiene todo el derecho a reclamar algo, cuando nosotros no tenemos ningún derecho a reclamar nada. El único que tiene el derecho a reclamar algo, si fuera el caso, es nuestro Señor Jesucristo, a quien se le ha dado toda potestad en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, quien por derecho propio se ha ganado esto por obediencia al Padre. Así que cuando el Señor le pregunta a ellos, ¿creéis que puedo hacer esto? La pregunta va más allá del intelecto. O sea, creer no es solamente pensar que se puede hacer, sino concientizar quién está al frente, quién es el que está, porque el creer que Dios puede hacer algo, el creer que Jesús puede hacer algo, sea algo que nosotros estamos solicitando o algo que Él por voluntad propia lo quiere hacer, nosotros tenemos que preguntarnos no si puede, sino si quiere. En Juan 11, para poder ir armando la idea de lo que estamos estudiando hoy, en Juan 11:38, Jesús cuando llegó por eso le digo que todo está conectado a las otras enseñanzas. Jesús llegó a la casa de Marta y de María, ¿verdad? Había muerto su amigo Lázaro. Ya sabemos la historia, no la voy a repetir, la vimos en una de las clases cuando él hizo este milagro de levantar a Lázaro de donde estaba muerto, resucitarlo. Y cuando él llega a la casa, dice el verso 38 de Juan 11, que estaba profundamente conmovido otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta. Quita la piedra, perdón. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es ya de 4 días. Jesús le dijo, y por favor préstele atención a lo que le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando él le dice que creyendo va a ver la gloria de Dios, estamos hablando ya de una implicación de fe. Estamos hablando de una implicación de fe no del intelecto, sino del espíritu. Y cuando habla de la gloria de Dios, él lo que está hablando de la manera experimentar la gloria de Dios, no solamente en un acto presencial, sino en un acto experimental, o sea, disfrutar, estar en medio de la gloria de Dios. Entonces él le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En este caso, la gloria de Dios es el Hijo trabajando en función de la voluntad del Padre. Después de que le dice eso, en el verso 41 le dice el texto de Juan, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. Y ahora préstele atención a esto. Por eso les digo que cuando nosotros oramos tenemos que tener mucho cuidado cómo oramos. Tenemos que aprender a orar. De ahí que no es algo que venga de nosotros. El Espíritu Santo debe de enseñarnos, debe de guiarnos, pero nosotros también tenemos que tener un oído atento al Espíritu Santo, un oído atento a la dirección que nos da el Espíritu Santo y no empezar a rehusarnos, a tratar de poner nuestra propia opinión, a ser subjetivos en lo que decimos y empezar a decir, no, es que yo tengo que empoderarme, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, sino oírle el texto bíblico. El texto bíblico me enseña a mí muy diferente a lo que la mayoría de la gente está hoy haciendo. Yo les decía la semana pasada o la antepasada que cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener el cuidado de no estar orando a la persona que está a la par, sino estarle orando a Dios. Lo pueden oír en el audio de el lunes pasado, cuando hablamos de la esencia de la fe. Les decía también que nosotros no le predicamos a Dios. Nosotros no tenemos que orar predicándole a Dios algo que ya Dios sabe. Y cuando les estoy diciendo esto es porque hay un contenido bíblico que me enseña a mí bien cómo debo de conducirme hacia Dios. Y aquí es donde deseo rescatar lo que el Señor le está diciendo al Padre cuando Él está orando. Hay una tarea que yo puse y ahorita la vamos a revisar para que la puedan desarrollar por su propia investigación, pero también por lo que vamos aprendiendo. Cuando quitan la piedra, Jesús dice el verso 41, alza los ojos al cielo y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí voy a hacer una pausa, porque cuando Él le dice, gracias te doy por haberme oído, nosotros no tenemos que olvidar quién está orando. Está orando Dios y le está orando a Dios. Cuando nosotros escuchamos a nuestro Señor orando, podríamos decir que Él está orando para enseñarnos a orar de esta manera. Orándole a Dios, hablándole a los demás. Por lo que dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Podríamos tomar esto y decir, bueno, es que el Señor está hablándole a los de la par mientras está hablando con Dios. Y nosotros podemos orar de esa manera y no es así. Y le digo que no es así por una razón, porque el Señor está siendo claro ahí. Él lo está diciendo de esa manera para que las personas de la par crean. Cuando usted está orándole a Dios, usted está orándole a Dios omnisciente, a un Dios que conoce toda nuestra vida, a un Dios que conoce cómo hemos sido formados, lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar. Entonces nosotros no tenemos que hablarle a los que están a la par cuando estamos orando. No es esa la forma de orar. Pero cuando Jesús oraba para revelarse. Jesús oraba para presentarse dentro de la oración a nosotros que no somos omniscientes. Y registró ciertas oraciones con el principio de revelación. Porque es lo que dice Hebreos en el capítulo 1, que antes Dios se había revelado por los profetas, por los escritos, pero ahora se revela a través del Hijo. Entonces el Hijo en su oración, como un propósito de reino, Él se está dirigiendo al Padre de forma que nos habla a nosotros, mas no nosotros tenemos que orar de esa manera. De ahí que Él cuando enseña a orar, Él dice muy claramente cómo debemos orar. Cuando le dice, Maestro, enséñanos a orar, en el Mateo capítulo 6, Maestro, enséñanos a orar, y él viene y describe una serie de principios dentro de la oración. Y en esa oración usted ve que es una oración unidireccional, es hacia el Padre. Esa es la que dice que debemos de seguir, ese es el principio que debemos de seguir. Pero en este caso en particular, Él está orando de forma que nosotros aprendamos no de lo que Él está diciendo, sino de quién es Él, de su persona. Porque eso es lo que dice, lo que dijo, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Se está hablando de su persona. Cuando Él, en Mateo capítulo 8, verso 1, sana a un leproso, el texto dice así, cuando descendió Jesús
monte le decía, le seguía mucha gente, y aquí vino uno leproso y se postró delante de él, diciendo, escuche lo que le dice este hombre, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Préstele atención a la oración de este hombre. Este hombre no llega demandando nada, y este hombre sabe que él puede limpiarlo, pero no está apelando a lo que él puede hacer, sino a lo que él quiere hacer. De hecho, Santiago, cuando nos habla de la oración a nosotros, una de las cosas que enfatiza es eso. No andemos diciendo que vamos de aquí para allá o que vamos a hacer esto o aquello, sin decir si Dios quiere. Este hombre de Mateo 8.1, este leproso, cuando el Señor lo sana, la pregunta es, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende la mano, le toca y le dice, quiero. Se limpia y al instante, dice, al instante su lepra desapareció. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de orar, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de acercarnos al Señor, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Y cuando estamos orando, especialmente en un grupo, no estamos hablándole a los que están a la par, sino que le estamos hablando a Dios. Nosotros no somos Jesús para revelarnos delante de las personas. No, Jesús se reveló delante de las personas para que sepamos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Ese es el objetivo de su oración. El objetivo de nuestra oración es otra. El objetivo de nuestra oración es acercarnos al Padre para conocer la voluntad del Padre en nosotros. Así que cuando oramos no le oramos al prójimo. Cuando oramos a Dios no predicamos. Cuando oramos a Dios no nos oramos a nosotros mismos, como aquel fariseo que el texto dice que hablaba consigo mismo. No hablaba con Dios, hablaba consigo mismo y le volaba filo al que estaba a la par, que lo estaba escuchando. Yo no soy como este publicano. Gracias a Dios porque no soy como este. Por eso hablaba consigo mismo, porque estaba hablando con el de a la par, no con Dios. Por eso puse esa tarea y ahí la dejo, y yo sé que van a empezar a tomar pequeñas ideas de lo que estamos estudiando hoy y probablemente lo que estudiemos en estos días, tanto mañana como el domingo. La tarea fueron 4 preguntas. ¿Cuántas veces oró Jesús en su vida? No las voy a responder, esa es una tarea para ustedes. Es una formación en investigación de ustedes mismos. ¿Cuántas veces oró Jesús en su vida? ¿Cuántas de esas oraciones están registradas en la Biblia? La otra pregunta sería, ¿por qué oró y dejó las oraciones si es un Dios omnisciente? ¿Para qué nos dejó eso a nosotros? Como esa que acabamos de ver, cuando Él está orando y cuando Él está diciéndole al Señor, bueno, no lo digo por ti, lo digo por estos, para que crean, porque yo sé que siempre me escuchas. Por lo tanto, la cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de las oraciones si Él es Dios? Pero vamos a poner un marco doctrinal. En Eclesiastés capítulo 5, cuando habla de cómo nos acercamos a Dios, cómo debemos de acercarnos a Dios, y esto también tiene que ver con lo que el Señor nos enseñó a nosotros acerca de la oración, cuando dijo que cuando nosotros orábamos entráramos en el aposento y nosotros entonces, el Padre que nos veía en la intimidad, nos iba a recompensar en público. Básicamente esto no es algo literal de que usted cada vez que orar se vaya a meter en un cuarto, sino que en la intimidad del corazón, o sea, sabiendo que le está hablando a Dios, es un asunto entre Dios y usted, esté solo o esté acompañado, es entre Dios y nosotros. Nosotros hablándole al Padre para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea creciente, para que nosotros podamos madurar a través de la oración. La oración no necesita ser de media hora o de 5 minutos, o la oración no necesita ser larga o corta. Estos hombres ciegos de la vista, por supuesto que lo digo ciegos de la vista, porque hay 2 clases de ceguera. Está la ceguera de la vista y está la ceguera espiritual. Estos hombres, si bien cierto, estaban ciegos de su vista, de su materia, de la forma en que ellos tienen esa deficiencia en su cuerpo,
pero tenían algo que los hacía buscar a Jesús, sabiendo que Él era la solución. Entonces, en una manera, estaban ciegos materialmente, pero no estaban ciegos espiritualmente. Antes de seguir hablando de estos hombres y hablando de la forma en que nos acercamos a Dios, para poder ver cómo se acercan ellos y qué hacen ellos con ese acercamiento para con el Señor. Cuando Salomón habla de cómo acercarnos a Dios, aunque él está mencionando la casa de Dios en referencia al templo, pero esto aplica a la forma de acercarnos a Dios en cualquier manera y en cualquier lugar. El templo hoy ni siquiera está. Entonces, podemos hablar de cuando vamos a la iglesia, podemos hablar de cuando oramos en casa o cuando oramos con otras personas. Aquí el asunto principal es cuando yo estoy delante del Señor. Y en Eclesiastés capítulo 5, en el verso 1, dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. El pie significa cómo yo voy a accionar. Y escuche lo que dice en la segunda parte del verso: acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo primero que recomienda Salomón al acercarse a Dios es acérquese más atento a escuchar que a hablar. Esté más atento a la voz de Dios que a hablarle a Dios. Y no significa que no hablemos con Dios. Pero les voy a pasar un tip cuando oramos. Por lo general, cuando oramos con otras personas, lastimosamente, y repito, lastimosamente no estamos hablando con Dios, estamos hablando con las demás personas, y eso es lo que tenemos que examinarnos. Y repito, cuando Jesús oró hablando con las dos demás personas es porque Él se estaba revelando como Dios, revelando como Cristo, revelando como el Mesías, para que nosotros creyéramos. Porque eso fue lo que Él dijo: para que crean que tú me enviaste. Pero cuando ustedes tienen una conversación con alguien, digamos, ahorita estoy hablando yo, esto es un monólogo, yo estoy hablando unidireccionalmente, ustedes no están hablando, ustedes me están escuchando a mí. Esto es estar hablando yo solamente. Pero cuando nos acercamos a Dios, dice Salomón, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Ahorita lo voy a explicar. Y cuando Él dice que nos acerquemos más para oír, ¿qué significa eso? Cuando usted y yo estamos hablando, si solo yo hablo, eso no es una conversación. Orar es conversar con Dios. Entonces nosotros, aquí viene el tip, nosotros cuando estamos orando tenemos que hacer pausas en nuestra oración. Usted está orándole al Señor y habla, respira, hace una pausa y pone oído atento al Espíritu. Ora, habla con el Señor y hace una pausa y deja que el Espíritu ministre su corazón, ministre su alma. Eso sí es una conversación con Dios. Hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Espero que estén conmigo en lo que estoy diciendo. Vea lo que dice Salomón en el verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. A ver si les está haciendo clic lo que estamos hablando. Cuando venga a la casa de Dios, acérquese para escuchar. No se apresure con la boca. No se apresure de corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Lo que está diciendo: acérquese a Dios y no olvide a quién está hablando. No le está hablando al pollo que están ahí por vender en la carnicería. No, no le está hablando al vecino cuando llega tal vez a pedirle que le hagan un favor. No, no le está hablando al vecino. No le está hablando a su tío, a su abuela. No, le está hablando a Dios. Y si aún cuando hablamos con las demás personas tenemos que dar el espacio para escuchar,
Para con Dios es de la misma manera. Tenemos que dar el espacio para escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros parecemos tarabillas. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y para peores hablamos de esta manera, contándole a Dios todo lo que ella sabe. Hablamos, 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 hablamos. Hablamos contándole a los que están a la par lo que queremos decirles, de lo que nos ha pasado y lo que nos sentimos, y no hacemos la pausa. Por eso Él dice, no haga el sacrificio de los necios. Cuando una persona está hablando con usted o alguien le está diciendo y le dice y le dice y le dice, ¿cómo se dirige usted hacia esa persona? No sea necio ya. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? O sea, ¿qué es lo que hace un necio a la hora de acercarse a la casa de Dios, a la hora de acercarse a Dios? ¿Qué hace un necio? Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Están presentes, sí. Están presentes delante de Dios, pero sin oír. Cuando digo están, involucrémonos nosotros. Estamos presentes delante de Dios, pero sin oír. No estamos atentos al Espíritu Santo, a que ministre nuestros corazones. Ustedes me están escuchando a mí y están tal vez pensando, están analizando. Pero cuando estamos orando, nosotros agarramos y hablamos y hablamos y hablamos, sin dar un espacio. Santiago en el capítulo 1, el verso 19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí hay un principio que Salomón también lo tocó, sea pronto para oír y tardo para hablar. Oiga y hable menos. Oiga más y hable menos. Eso es lo que nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria. Hablamos mucho y escuchamos poco. Y en el aspecto de fe, para que nuestra fe crezca, para poder nosotros comprender lo que Dios quiere en nosotros, no ser tan ligeros, es necesario aprender ese principio. Porque en Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como yo voy a oír la palabra de Dios si solo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y no me doy espacio a escucharla. Puedo escucharla en la Biblia, cuando yo la leo, y yo mismo en voz alta la escucho cuando la estoy leyendo, cuando otro la está leyendo. Pero en la oración, cuando estoy hablando con Dios, debo dejar el espacio. Debo dejar el espacio para que el Espíritu Santo hable a mi espíritu. Por eso es que Él dice, cuando vas a la casa de Dios, acércate más para oír que ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué hace un necio? Cuando habla, pongo de comillas, cuando habla con Dios, con comillas. Y cuando habla con Dios, porque como le digo, está hablando con los demás y no con Dios, está hablando consigo mismo, como el fariseo, y no está hablando con Dios. En Mateo 6, en el capítulo 6, el verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, o sea, hablar por hablar, como los gentiles que piensan que por su palabrería, o sea, por hablar y hablar y hablar y hablar, serán oídos. Y algunas personas dicen es que se refiere al Padre Nuestro, al Ave María. Eso no existía en ese momento. Padre Nuestro se enseñó en ese mismo capítulo, y esta es una referencia que se hace a la forma en que se debe utilizar los principios que Dios establece en el Padre Nuestro. No repitan por repetir, no estén repite y repite y repite lo mismo, como hacen los gentiles. Y una vana repetición está más que en repetir las mismas palabras, es en no estar conectados en nuestro espíritu sabiendo a quién le estamos hablando. Piensan que por su palabrería, por esa palabrería, por estar hable y hable y hable y hable, serán oídos. No te hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escuche lo que dice nuestro Señor, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Qué me está diciendo? Deje de hablar tanto. Ya Dios sabe lo que necesitan. Ya Dios sabe lo que les va a responder.
No hagan ni utilicen ese tipo de oración vacía, donde se está hablando a sí mismo o le está hablando a los demás. Jesús hacía eso, sí, para revelarse a los demás. A nosotros, pues, porque nosotros no tenemos omnisciencia. Pero dice, ¿sabe el Señor, sabe el Padre, sabe Hashem lo que tenéis necesidad antes de que se lo pidan? Vosotros pues oraréis así. ¿Y cómo inicia? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a desarrollar una serie de principios que tienen que ver con la comunión con el Padre directamente. Ah, pastor, pero también él dice, danos el pan nuestro. Sí, pero danos el pan nuestro de cada día, lo cual enseña dependencia. Ir todos los días a decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es exaltar a Dios, es llegar delante de Dios con el deseo de escucharlo a través del Espíritu Santo. Cuando estos hombres fueron los ojos abiertos, cuando estos hombres se acercaron y le dijeron a él, Hijo de David, ten misericordia de mí, y le piden al Señor que los sane, dice el verso 30, que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Qué interesante, él los sana, es Dios, es Jesús, está haciendo milagros mesiánicos, por supuesto que lo normal, lo sensato es que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo los milagros, para que sepan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Pero ¿qué les dice? No, dice, no le digan a nadie. Claro, ellos salen, dice el verso 31, y salieron y lo divulgaron a todo el mundo, la fama por toda la tierra de lo que Él había hecho. Es entendible que ellos se sorprendan y ellos se maravillan. De hecho, especialmente porque es un milagro mesiánico. Eso lo describió Isaías en el verso 5 y 6 del capítulo 35. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, destapados los oídos de los sordos. Aquí viene lo del mudo, ¿verdad? Para que pueda hablar, para que pueda aprender a hablar. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. En esos tiempos la ceguera era muy común, muy común, porque había aire con arena, que el viento con arena le golpeaba los ojos, había muchas infecciones en los ojos y la gente, mayormente los que caminaban por el desierto, perdían la vista. Pero lo interesante de aquí, de lo que se está refiriendo en el texto, es que estos hombres estaban ciegos de la vista, pero sabían a quién dirigirse. Sabía que si ellos no llegaban a Jesús, nunca iban a ver el milagro de sus vidas. ¿Y por qué sabían eso? Porque la cronología de Mateo nos describe que antes había sanado a la hija de Jairo, la había resucitado, había sanado a la mujer del flujo de sangre y había narrado algunos otros milagros. Había elegido a los 12 discípulos. Hay cosas que el público sabía que el Señor estaba haciendo. Por eso ellos llegaron pegando gritos, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos tenían siglos esperando al libertador. Tenían siglos de estar esperando a quien viniera a libertarlos, no solamente de la parte de la salud o la parte material, sino del imperio que los había dominado durante tanto tiempo. Ellos esperaban que le devolviera la libertad y eso fue lo que los emocionó a ellos. Ellos no estaban viendo al obrador de vida, sino al que los iba a conducir a la libertad. Y esto es emocionante. Isaías dijo que iba a venir el Mesías, que nos iba a libertar. Ellos están pensando de una manera terrenal, en el plano terrenal. Sí saben que él había que dirigirse a él, pero se están dirigiendo de la manera equivocada.
La gente hoy en día igual sabe que hay que dirigirse al Señor, que Él es el que sana, que Él es el que resucita, que Él es el que hace las cosas, pero de la manera equivocada. Porque eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no nos anda pidiendo a nosotros que lo busquemos por las añadiduras. Él dice que busquemos el reino de Dios y su justicia en referencia a lo que Él quiere, y todo lo demás será añadido. El Señor quiere que nosotros lo busquemos para amarlo, para honrarlo, porque ya bien lo leímos, el Señor conoce, antes de que nosotros pidamos, Él conoce nuestras necesidades. El Señor no quiere que lo busquemos por los milagros, Él quiere que lo busquemos a Él en particular. Pero aún así, a pesar de que estos hombres se acercaron de la manera equivocada, aún así los sanó. Aún cuando Él fue y se acercó a ellos, aún cuando ellos se acercaron a Él buscándolo de la manera incorrecta, el Señor los sanó. ¿Por qué? Porque aplicó la misericordia. De eso se trata la misericordia. La misericordia no tiene que ver con la forma en que nosotros actuemos. Cuando yo les estoy diciendo que nos acerquemos a Dios en oración, no hablando con los demás, no significa que Dios no va a escuchar nuestro corazón. Él lo va a escuchar porque Él tiene misericordia de nosotros. Cuando yo le digo que nos acerquemos al Señor sin estarle predicando al Señor, no significa que Él no va a escuchar nuestro corazón, porque Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ve, Él nos atiende, Él nos escucha. Pero cada vez que oramos es un ejercicio que nos enseña a nosotros a ir madurando en nuestra oración, en la forma de conducirnos. Cuando Él le dice a ellos que si quieren ser sanos, cuando Él le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Y Él les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Cómo conforme a vuestra fe? O sea, que hay una medida de fe para que las cosas se hagan. Sí, hay una medida de fe, pero también hay diferentes fes, formas de practicar la fe. Y hay una fe que salva y otra fe que no salva. Cuando Él le dice conforme a la medida de su fe, es el tipo de fe que ellos estén teniendo. Estamos estudiando el lunes la esencia de la fe y vimos aproximadamente unos 10 clases de fe que se pueden practicar y lo vimos desde los textos bíblicos. No lo voy a repetir porque es la clase del lunes, pero voy a retomar 3, que está la fe experimental, la fe tradicional y la fe expectante. La fe experimental es aquella que es por mi propia experiencia y esa no me salva. Esa fe experimental no me salva porque yo puedo tener una buena experiencia con Dios, pero no significa que el otro que está al frente va a tener la misma experiencia. Porque esa es basada en experiencias personales. En algo directo que me ha pasado a mí, delante de Dios o para con Dios. Podría ser un milagro, podría ser una respuesta a una oración, podría ser una vivencia. Que Dios ayuda a que se refuerce mi fe, pero eso no significa que al otro que está al frente le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces esa fe experimental no me salva, solamente me ayuda a tener conocimiento, a acercarme un poquito a Dios. Y esa fe de mi experiencia no es para salir corriendo a contarle a todo el mundo, que fue lo que hicieron estos, sino que esa fe es para que yo madure mi relación con Dios. Esa fe experimental fue la que Tomás practicó cuando quería pues poner el dedo en los orificios de las manos del Señor o en el costado de la mano. Entonces Jesús se le presenta a este hombre, a Tomás, con una fe que no lo salva. Porque la fe expectante es la fe de la salvación. Pero esa fe experimental hace que el Señor le diga a Tomás, mete aquí tu dedo, dice, en mi mano, en mis manos. Traiga su mano y métala aquí en el costado. No seas incrédulo, sino cree. Entonces cuando Tomás hace eso, cuando ve al Señor, le dice mi Señor y mi Dios. Y él le dice, ¿crees? Porque me has visto.
Dichosos los que creen sin haberme visto. Porque no somos nosotros bendecidos cuando lo único que esperamos es ver cosas experimentales en nuestra vida, como esos dos ciegos. Nosotros somos bendecidos cuando no necesitamos ver nada de eso y sabemos que Dios es quien dice ser. Y me le acerco para escucharlo. Hablo, converso con Él y doy la pausa y escucho al Espíritu Santo hablarme. Después está la fe tradicional. Esa fe que se comparte de una familia a otra, de una generación a otra. Y como a mí me funcionó, a usted le va a funcionar. Entonces, es que mi abuelito, mi abuelita, no. Esa fe experimental, donde yo aprendo de las otras personas, es bueno para el conocimiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo que se acuerda de las oraciones de él, o sea, se acuerda de él en oraciones y le da gracias por él. Recordando que lo que le enseñó Loida y su madre Eunice, lo que le enseñó a él, su familia. Pero Timoteo tenía que desarrollar su propia fe para con Dios, su propia relación, no la relación del otro. O sea, no porque yo tenga una relación con Dios, significa que mis hijos van a tener esa relación con Dios. Esto es individual. No porque usted tiene una relación con Dios significa que sus hijos van a tener la misma relación con Dios. Usted debe formarlos en esa dirección, teniendo una fe y confiando en que si Dios a través del tiempo ha enseñado que a los niños bien guiados en la palabra los mantiene alejados del mal, entonces usted debe confiar en eso, pero esa fe no las va a salvar. Ellos tienen que tener su propia fe expectante, y la fe expectante se refiere a creer en lo que no se ha visto, a creer en algo que se ha anunciado para el futuro y todavía no lo he visto, no lo he procesado. Es depositar mi confianza plenamente en las palabras de Cristo. Por eso se llama fe expectante. Y cuando yo estoy orando y hablándole con Dios, yo debo orarle y hablarle con la fe expectante. Así es como yo me tengo que dirigir a Él, hablándole con esa fe expectante, teniendo la seguridad de recibir lo que se espera, que es a Él mismo, convencidos de una realidad que no vemos. Porque Él lo dice, porque Él es el que nos enseña a nosotros que si confiamos en Él, vamos a recibir lo que es conforme a su voluntad. Estos hombres se acercan y le dicen al Señor y le dicen que los sane, que quieren ser sanados, pero inician con un discurso llamándole hijo de David, apelando a la misericordia. Pero es interesante que Jesús se voltea y le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, creo. Conforme a esa fe se ha hecho. Pero ¿qué tipo de fe tenían ellos en este momento? Estoy hablando de estos dos ciegos. ¿Qué tipo de fe? Ellos tenían una fe tradicional porque estaban recordando a Isaías. Tenían una fe experimental porque en el momento que experimentaron la nación salieron corriendo a contarle a todo el mundo. Cuando Jesús les encargó que no lo hicieran. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús quería que no se supieran los milagros? No, porque es que el problema es que cuando la emoción nos gana a nosotros, entonces esa emoción anula, afecta, eclipsa la convicción, desvía la atención del mensaje. Por eso es que usted observa a las personas en las iglesias moviéndose a través de las emociones y los gritos, y salen, pero piensan que ya son, casi que son querubines, o casi que están glorificados delante de Dios, pero pasan 3, 4 días y los problemas los agobian. Los problemas vienen y apenas pasan los días, aquella emoción que tuvieron, que los movió la música, los movió el canto, los movió tal vez que alguien habló con fuerza, con poder, porque no voy a decir que no se hable con poder y con fuerza, puede ser que sí. Pero se
se emocionaron tanto, salen corriendo a contarle a todo el mundo lo que experimentaron en el lugar donde se reunieron esa semana, en la iglesia donde se reunieron, a contarle a todo el mundo, pero la vida no cambia. La vida vuelve a caer en lo mismo, vuelven a seguir en la misma conducta, hablando las mismas palabras, frecuentando los mismos lugares, compartiendo con las mismas personas que no son de bendición para sus vidas, usando las mismas estrategias humanas, resolviendo de la misma manera, vuelve a lo mismo. Fue pura emoción, no convicción. Por eso el Señor le dice, no vayan y le digan a nadie, porque cuando ellos van a ir con pura emoción. Él se los explicó en el capítulo 13 perfectamente de Mateo, cuando habla del sembrador. Dice, oíd pues, verso 18 del capítulo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí hay un factor, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, está el que escucha y no entiende. No entiende la palabra por la razón que sea, pero no la entiende. Esta no es lo que está pasando con estos ciegos. Y no es lo que yo deseo abordar a través de este milagro de estos hombres que recuperaron la vista. Después dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Esto sí se refiere a estos hombres, o por lo menos no a estos hombres en particular, pero sí es lo que estos hombres experimentaron. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, ahí está la emoción, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que pasa? Se emociona. Y cuando tiene que enfrentar la aflicción, ya lo duro de lo que significa ser llamado por el Señor a su servicio, se desanima. Empieza muy gozoso, pero se desanima. Ese es justamente lo que le pasó a esos hombres. Se emocionaron y salieron corriendo a contarle a todo el mundo. Cuando Jesús dijo, mirad que nadie lo sepa. No porque Él haga las cosas ocultas, sino porque ellos estaban dejándose llevar por la emoción. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios por la emoción, mis hermanos y mis hermanas, nos estamos acercando de la manera incorrecta. Incluso cuando hablamos con Él, cuando oramos y lo que hacemos es que nos dejamos llevar por las emociones, de ahí la necesidad de tener ese fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, templanza. No solo tenemos que tener dominio propio hacia las demás personas, a la hora de conducirnos, a la hora de hablar, a la hora de responder a la agresión, sino que tenemos que tener dominio propio cuando estamos delante de Dios. Dominio propio me refiero a hacer la pausa, tranquilizarnos y saber lo que estamos diciéndole a Dios y por qué se lo estamos diciendo. Cuando te acerques a la casa de Dios, ¿qué dice la palabra? Escuche más y hable menos. Porque Dios está en el cielo y usted está en la tierra. Lo que Él está diciendo, lo que Dios usted le dice, se lo toma en serio. Por eso después dice que cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque la emoción hizo que se dijeran un montón de cosas y al final de cuentas las emociones son muy malas consejeras. El que está sembrado en espinos, dice el verso 22, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye, entiende la palabra y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Algo interesante con esto. Nadie da igual fruto, pero todos dan fruto. Ningún hijo de Dios redimido que ha escuchado la palabra de Dios se queda sin dar fruto, se da fruto. Tal vez unos un poquito, otros más y otros mucho. Van a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que se da? Podemos empezar a desarrollar los frutos: amor, benignidad, paz, bondad, mansedumbre,
templanza. Empiece a desarrollar los frutos, pero básicamente el fruto es conducirnos como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo. Y cuando Jesús está orando, Él está claro en cómo se acerca uno al Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Él está claro que sí, Él puede pedir algo, usted y yo podemos pedir algo, pero no debemos olvidar, no solo si Dios puede, sino si Dios quiere. Así fue como le dijo el leproso: Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres limpiarme? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí quiero, sé limpio. Estos hombres, para cerrar con esto, en estos 5 minutos y conversar alrededor de este tema, ahora con esto que expliqué, con todo esto que expliqué, que va alrededor de la fe, va alrededor de la oración, va alrededor de la conducta, va alrededor de saber escuchar a Dios, va alrededor de no ser tan necio y hablar tanto y escuchar un poco más de lo que hablamos. Porque no se trata de que nosotros lo sabemos todo, nunca sabemos todo. Nadie sabe todo. Se trata de escuchar al que sabe todo, al Espíritu Santo en nosotros. Y entonces nosotros hablamos con el Señor y hacemos la pausa. Respira, lo escucha y habla. Señor, aquí estamos delante de ti. Respira, escucha y habla. Y va a llegar el momento en que esa conexión tan rica, tan deliciosa, al acercarse a Dios de la manera correcta, sin demandas, sin expectativas. Cuando digo expectativas, estoy hablando de expectativas humanas. Sin querer enseñarle a nosotros lo que nosotros, a los demás de alrededor, lo que nosotros sabemos o que tanto sabemos. Sin recordarle a Dios lo que ya Él sabe porque Él lo escribió. Solo llegar, respirar profundamente y empezar esa hermosa conversación con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezar a pensar que lo que yo le voy a decir a Él ya Él lo sabe. Y como ya Él lo sabe, mi pregunta sería: Señor, ¿quieres limpiarme, Señor? No si puedes, Él puede. ¿Quieres limpiarme? Y respire y escuche a través del Espíritu Santo que Él le diga sí quiero, o que le diga no quiero. Porque podría decirle no quiero, porque uno sabe cuando Dios no va a favorecerlo a uno. Si usted está orando y usted le dice: Señor, es que me cae mal el vecino. Tú sabes que me cae mal, Señor, todo el tiempo me maltrata. Ay, Señor, si quieres, puedes exterminarlo y que caiga fuego sobre ese vecino, porque yo soy tu hijo y mi familia te honra, y que destruya al vecino. Y descanse, respire. ¿Quieres? Él va a decir: no, no quiero. No, ore por él, pase por alto la ofensa, bendígalo. Y entonces usted va a cambiar su oración. O si usted se acerca al Señor y dice: Señor, si quieres para mañana mismo yo quiero tener un nuevo trabajo, porque el que está aquí no me gusta, porque mi jefe es un odioso. La verdad es que ya no soporto esto, me voy a ir a otro trabajo. Respira, hace la pausa y tal vez escucha al Espíritu Santo decir: bueno, para eso lo llevé ahí, para que le sea luz a ese Señor, para que me conozca a mí. Entonces lo que yo quiero es que usted se quede ahí para que bendiga a esa persona con su conducta, con su forma de responder, con su forma de hablar. Pasando de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pregunta, ¿quiénes entendieron el mensaje de hoy? ¿Quiénes fueron ministrados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes se conectaron al texto y al pasaje y a esas personas? ¿Quiénes comprendieron cuál es la forma correcta de acercarnos al Señor y orarle al Señor? Para eso son los milagros, para que los veamos y podamos identificarnos allá y saber cómo acercarnos a Dios y pedir de la manera que conviene. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces nos va a ser hecho. Conforme a la voluntad de Dios, entonces nos va a ser hecho. Si usted aprendió eso, si usted fue ministrado esta noche, no es para que su corazón explote y empiece a correr por todo lado. No es para que haga la pausa. Le diga a las emociones, siéntese en esa silla, quedito ahí. No me aconseje, no quiero consejo de las emociones, siéntese ahí. Y se voltea al Espíritu Santo y le dice, Señor, dame consejo. ¿Qué hago con esto que aprendí hoy? ¿Cómo lo administro? Y cuando lo he aprendido, ¿cómo lo enseño? Oremos, mis hermanos, para poder entrar en nuestra charla de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti para darte las gracias, Señor. Darte las gracias por la oportunidad que nos das de aprender. Realmente cada texto, cada verso, Señor, cada palabra, de cada uno de ellos podemos aprender, Señor, tanto. Pero no por la explicación mía, Señor. Yo eso lo sé, estoy claro, sino porque a ti te place, Señor, a través de tu Espíritu guiarnos, Señor. Gracias, Señor, por eso, de verdad. Gracias por trabajar en nuestros corazones, Señor. Ahora estoy sintiendo en mi corazón, en mi espíritu, cómo hablas a mi mente, a mi alma. Sí, ahí lo estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, Señor. Gracias, Señor, por eso. Hay tantas cosas, Señor, que quisiéramos aprender, en particular yo, Señor, que quisiera aprender de ti, tantas cosas que aún, Señor, tengo necesidad, Señor, de conocer. Pero a veces, Señor, hablamos más de la cuenta, Señor, y no te escuchamos. Gracias, Señor, por enseñarnos a hacer la pausa esta noche. Gracias por enseñarnos a orar, Señor. Gracias por enseñarnos en cada milagro tu carácter y lo que esperas de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias de verdad. Gracias por las cosas que has hecho en mi vida, Señor. Que solo tú las sabes y solo yo las sé, Señor, pero que han sido hechas para bendición de mi espíritu, Señor, para bendición de mi fe, para bendición de mi relación contigo. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias. Gracias por esta hermosa familia, Señor, que me acompaña. Sé que ellos reciben la bendición tuya, Señor, a través de tu palabra. Eso lo sé, Padre bueno. Pero yo te doy gracias, Señor, porque puedo identificar mi bendición, Señor, en particular de esta tu palabra, Señor, de este tu mensaje. Gracias por permitirme compartirlos con mis hermanos y con mis hermanas. Gracias, Señor. Deposito en tus manos, Señor, como siempre, rogándote, Señor, por tu misericordia, como hicieron estos dos hombres, para que uses mi boca, Señor, mis pensamientos, lo que has depositado en mi corazón, mañana en la iglesia, Señor.
y el fin de semana, Padre bueno, allá en Turrialba. Permíteme, Señor, ser una luz, esperanza, Señor. También confrontación, Señor. Pero que sea tuya la esperanza, tuya la luz y tuya, Señor, la confrontación. En tu hermoso, hermoso no, Señor. Eso es poco, hermosísimo nombre. En tu majestuoso nombre, Señor. Tu maravilloso nombre. Yeshua Mashiach. Yeshua. Yeshua. Yehoshua. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por bendecir nuestras vidas, por bendecir mi vida. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén.